La modalidad de trabajo, Sí. porque encima lo tengo que hacer desde el celular. Ah, bien. Vos necesitas mandar, ¿tenés el enlace? No, creo que Lore lo va a colgar al enlace de la encuesta Ahí en salimos el, por Facebook, Yami. pero todavía no estamos. Hola chicas. No hay nadie Acá estamos. hola. No hay nadie esperando. Sí, yo te escucho. Ah, 52 personas ahora. Ah, bueno. Si querés comenzar a dejarlos entrar y Para que los voy. pone a admitir todo. Listo. A ver. Bien.
Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, sí, se escucha. Perfecto. Vamos a silenciar los micrófonos. Bueno, buenas tardes para todas, todos y todes. Vamos a continuar con el foro 2 del módulo C, construyendo una sociedad sin violencia de género. En este eje se pretende la construcción conceptual de la violencia desde el discurso legal. Antes de comenzar y darle la bienvenida a la capacitadora de hoy, vamos a hacer algunas recomendaciones. Siempre registrarse con nombre y apellido mediante el chat. Los que no logren entrar al Zoom pueden seguirlo desde la página de la Cámara de Diputados. Es importante siempre registrarse con el nombre y apellido para la asistencia. Vamos a dejar que la capacitadora termine de disertar y todas aquellas preguntas que les puedan ir surgiendo las van a ir colgando en el chat del Zoom o del Facebook, que en el Zoom va a estar la compañera también del equipo de coordinación, María Pilar Seco, y por el Zoom y por el Facebook, perdón, están todas las demás compañeras coordinadoras para rastrear todas las preguntas e inquietudes que tengan, para así después 15 minutos o 20 minutos antes de que la capacitadora termine de disertar, se las hacemos a ella y ella pueda aclarar dudas. Aquella persona que desee expresarse o hacerle una pregunta a la capacitadora, puede pedir levantar la mano y va a quedar a criterio de ella, cuando ella quiera decirnos que le podemos hacer la pregunta, para así no perder el hilo de la charla y de la capacitación que va a estar dando. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Claudia Patricia Valdés. Ella es abogada litigante, activista por los derechos de la mujer, secretaria de la Fundación Centro de Estudios de Género, integrante de la Asociación de Mujeres Penalistas Argentinas, sede Catamarca, profesora adscripta en la Cátedra de Sociología de la Facultad de Derecho, asesora externa ad honorem de Casa de la Mujer y Howard Warmy. Con ustedes la doctora Claudia Patricia Valdés. Bienvenida, doctora, y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Delfina. Buenas tardes a todos, todas y todes. Primero agradecer la invitación a la presidenta de la Cámara, la doctora Cecilia Guerrero, y a todos los que están participando de esta charla. Y bueno, decirles que voy a retomar un poco en el punto donde mi colega, la doctora Ale, estaba desarrollando el taller C, Construyendo una Sociedad sin Violencia de Género. Esta sería la segunda parte. Y vamos a tomar desde el punto de ciclo de la violencia, que es donde ella dio los tipos de violencia, las modalidades de violencia. Nosotros vamos a continuar con la segunda parte del programa, partiendo del tema ciclo de la violencia. Bueno, acá vamos a pasar un power para que nos vayan siguiendo. Un segundito. Ténganme paciencia, que ya nos instalamos con el power, no. Y esto lo hecho. Hola Pili, ahí te estoy viendo. Aprovecho, te saludo. Ahí está. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y vos cómo Buenas estás? tardes a todos, todas y todos. Muy bien. Acá acompañando y acompañar todo este proceso. Muchas gracias. Bueno, como les decía, ya acá en el Power estábamos señalando, este es el taller C, la segunda parte, construyendo una sociedad sin violencia de género, y vamos a retomar desde el punto donde dejó mi colega, la doctora Carolina Ale, hablar del ciclo de la violencia, la ruta crítica.
Bueno, el ciclo de la violencia de género. Esto es la ruta crítica. Bueno, ¿qué es el ciclo de la violencia de género? ¿En qué consiste este ciclo de la violencia? ¿O a qué le llamamos, mejor dicho, ciclo de la violencia? A ver. Se me fue la pantalla. Ahí estamos. Bueno, perdón. El ciclo de la violencia es un proceso que se suele comenzar con conductas, con conductas que son aceptadas socialmente con la apariencia de lo que son expresiones supuestamente amorosas entre la pareja y que a la par van reduciendo progresivamente la capacidad de confianza, minando, erosionando, ¿no es cierto?, la autoestima, en este caso de la mujer, dentro de la pareja. Normalmente todos ciclos se repiten el tiempo una y otra vez con un incremento en la intensidad de la violencia. Al principio son episodios aislados, ¿no es cierto?, que suelen ir aumentando la frecuencia y la intensidad, pero lo llamativo de esto es que por lo general son justificados y son negados como violencia de género. La pareja, tanto la víctima como el agresor, la considera parte de esta forma de amar, de esta relación apasionada que tiene, niegan que se trate, ¿no es cierto?, de violencia de género. Entonces, estos ciclos se van repitiendo ante esta negación de la existencia de los mismos, y este concepto de ciclo nos ayuda a entender cómo se desarrolla entonces la violencia de género en el seno o en el ámbito de la pareja, y comprender las dificultades que tiene la mujer para romper este ciclo. Ya en el año 79, una psicóloga estadounidense lo describe este ciclo como compuesto por 3 fases bien diferenciadas, bien claras. La primera fase es la acumulación de tensión. Habla de acumulación de tensión y se refiere a aquellos pequeños conflictos domésticos, cotidianos, que no tienen mucha trascendencia en sí, pero que van generando un clima de hostilidad, un clima de una tensión permanente en el ámbito del hogar y que como decíamos al principio, atento va lesionando, erosionando la autoestima de la mujer. Luego pasamos a la segunda fase en este ciclo de la violencia, que es la explosión de la violencia. En general se trata de una explosión a través de una agresión física, por lo general consiste en una agresión física, ¿no es cierto?, que se desencadena porque puede ser por un evento externo, un detonante de alguna situación, o por el estado de ánimo del agresor simplemente, con lo cual es absolutamente impredecible para la mujer cuándo va a suceder, y tampoco obviamente lo puede controlar, queda totalmente fuera del control de la persona. Haga lo que haga, este evento se va a desencadenar porque no depende de ella. Y después viene una tercera fase dentro de este ciclo, que es el del arrepentimiento o el de la luna de miel. ¿Estás pasando las diapositivas? No. El agresor, no, ya la paso. El agresor, en esta etapa, en esta tercera fase, que es del remordimiento, de la luna de miel, se arrepiente, tiene remordimiento por lo que hizo. ¿Y por qué? Porque la mujer obviamente se aleja después de este episodio y trata de recuperarla minimizando el hecho. Por lo general minimiza, no es para tanto, la manipula psicológicamente, la convence de que no va a volver a suceder y de que va a estar todo bien de ahora en más, con lo cual generalmente la pareja, la mujer accede y vuelve a entrar, ¿no es cierto?, en esta nueva fase, que es de la acumulación de tensión, y vuelve a entrar en este ciclo, que como todo ciclo se va repitiendo. No solo se va repitiendo, sino que el tiempo entre uno y otro se va acortando, y la intensidad de esta explosión de violencia va en escalada. Esta escalada cuando empieza esta escalada de violencia, la mujer empieza a transitar lo que la OMS define como ruta crítica, que no es otra cosa que un proceso que se construye como a partir de las decisiones y las acciones que ejecuta la mujer, como así también las respuestas que puede encontrar en el camino en su búsqueda de soluciones a este problema, cuando ella decide romper este ciclo. Yo por ahí me olvido, voy a pasar las diapositivas para que me puedan seguir. Entonces decíamos, esta ruta crítica, como decía acá, se construye en este proceso de decisiones y acciones cuando la mujer toma la decisión de romper este ciclo, de romper el silencio. Es un proceso interactivo entonces y que está constituido por los factores impulsores
e inhibidores relacionados con la mujer y las acciones emprendidas por esta como una respuesta social encontrada, lo que a su vez, ¿no es cierto?, es determinante en la ruta crítica. ¿A qué me refiero cuando me refiero acá a factores impulsores e inhibidores? Son los factores que van a incidir en que la mujer decida salir del círculo, se anime a romper ese ciclo de violencia, salir de ese contexto de violencia, y los inhibidores son aquellos que la van a llevar a mantenerse dentro de ese contexto de violencia. Tanto los impulsores para salir como los inhibidores pueden ser de naturaleza interna o de naturaleza externa. Para una mujer víctima de violencia, no es simple romper con este círculo en el que está inmersa. Así como es posible encontrar estos factores internos y externos para salir de la situación, es también posible identificar, ¿no es cierto?, aquellos que le ayudan a tomar esta decisión contraria. Bueno, acá tenemos un cuadrito, un esquema bien simple de lo que vendrían a ser, a modo de ejemplo, los factores inhibidores, que es lo que le impiden a ellas o que inciden en su decisión de quedarse en ese contexto violento. Dentro de los factores externos tenemos las presiones familiares y sociales, que bueno, ¿para qué te vas a separar? ¿De qué van a decir los demás? Que los chicos, que mira, tené paciencia, bueno. La inseguridad económica y la falta de recursos materiales. Este es uno de los principales escollos para la mujer para salir de su contexto de violencia de género, porque por lo general la mujer está dedicada al trabajo doméstico, trabajo invisibilizado si los hay, y que solamente se toma conciencia o realidad del mismo cuando tenemos que tercerizarlo a través del pago de una niñera o de una empleada doméstica, y el varón es el proveedor, el que generalmente sale a trabajar. Entonces se ve ante esta imposibilidad de contar con los recursos materiales o los recursos económicos para poder salir de ese entorno. Otro de estos factores inhibidores son las actitudes negativas de los prestatarios o inadecuadas respuestas institucionales. Bueno, acá juega un rol especial el tema del Estado. Siempre decimos en nuestras salas que por ahí es mejor, cuando la mujer se decide salir a buscar ayuda a una institución, a una asociación civil, ya sea un organismo público o una asociación de la vida civil, es muy importante estar capacitados para brindar esa ayuda. ¿Por qué? Porque al salir la víctima, no sale al primer grito a buscar ayuda en una institución, no sale el primer empujón a hacer una denuncia penal. Quiere decir que ya llegó un grado de hartazgo la situación, se ha tomado tales ribetes que ha decidido, que le ha impulsado a tomar ese camino. Con lo cual, tenemos que estar preparados para darle una verdadera respuesta, que sienta que del otro lado hay una verdadera ayuda, porque si sale a buscar esa ayuda y no la encuentra, va a retornar a ese entorno violento con el aditamento de que ya probó buscar ayuda y no la consiguió. Entonces no va a volver a intentar nuevamente buscar, ¿no es cierto?, una solución por ese camino. Bueno, limitada cobertura de las instituciones, que es un poco más de lo que estábamos diciendo, y contextos sociales con historias de violencia. Cuando viene de contextos sociales con historias de violencia, generalmente familiares, la tiene tan naturalizada a esa violencia familiar, esa violencia de género, que es muy difícil que ella misma la identifique. Nos ha pasado un caso de una señora que ha ido a consultar y no se animaba a decir qué es lo que le estaba pasando, y cuando yo me animo a dar otro paso y le pregunto, señora, ¿su pareja le pega? Y me contesta ella, sí, pero lo normal. Sí, pero lo normal. O sea, tan naturalizado tenía de que un grado de violencia era normal o natural dentro de una pareja. Bueno, generalmente pasa en la gente mayor que también viene de estos contextos sociales o culturales de violencia que le impiden identificar por sí mismo que eso que no es natural y que no tiene que tolerar. Dentro de los factores inhibidores internos tenemos los miedos, la culpa, la vergüenza, miedo a que si salgo me voy y después tengo que volver, ¿qué me va a pasar? Va a ser peor. Amor por el agresor, está enamorado, considera que siente algo por el agresor. Una idea de que lo que ocurre en el interior de la familia es privado, que no tiene que ventilarlo, que pertenece al ámbito privado. La manipulación del agresor y las dinámicas en este ciclo de violencia, en esta etapa o esta fase de luna de miel, de remordimiento, en donde le promete y la convence que nunca más va a volver a pasar y que va a estar todo bien. Y por último, el desconocimiento de sus derechos y la falta de información. Conocer nuestros derechos es empoderarnos, es importante, son importantísimas las campañas de difusión, de
de visibilización, porque muchas veces, digamos, esto es un detonante o es un factor que incide tremendamente en la decisión de una mujer de salir o de romper con este ciclo de violencia y de llegar, digamos, a buen puerto en esta ruta crítica que decimos que es un proceso. Dentro de los factores impulsores, la otra cara de la moneda, donde ella se anima, donde ella se decide en esta toma de decisiones, que esta ruta crítica es una constante marcha y contramarcha, porque piensa en estrategias, qué le conviene, lo hago ahora, lo hago mañana, no lo hago. Dentro de estos factores impulsores, los externos que la llevan a decidirse a salir, está, bueno, la violencia misma que ejercida contra ella, que no la tolera, la violencia contra hijas e hijos, las condiciones económicas favorables, cuando tiene un buen pasar económico que le permiten alejarse del hogar, una información precisa y servicios de calidad, y el apoyo de personas cercanas, lo que llamamos comúnmente como redes de contención, que son realmente muy importantes en esta decisión. Dentro de los factores impulsores internos, tenemos, bueno, el convencimiento de que el agresor no va a cambiar, ya hay un enojo, un desamor, un convencimiento de que los recursos personales están agotados, que ya no tiene más por hacer en esa relación, un estado de saturación con la situación y el ponerse metas y proyectos propios, lo cual, digamos, levanta su autoestima. Dada la cantidad de factores que intervienen, la ruta crítica es un proceso complejo y no lineal que implica avances y retrocesos. Las mujeres transitan por múltiples rutas e itinerarios antes de encontrar una solución definitiva a este ciclo de la violencia, si es que la encuentran. Mejor caso que la que la encuentran. Y por otra parte, el inicio de esta ruta crítica implica en muchas ocasiones riesgos muy grandes para las mujeres, incluyendo el aumento de la violencia o el riesgo incluso de perder sus bienes patrimoniales, porque les dicen, te vas del hogar, pero perdes todo, no te llevas nada, y a veces hasta los niños. Desde afuera, estos procesos pueden parecer contradictorios, pueden parecer irracionales, pero los testimonios de las mujeres entrevistadas en diferentes países, en diferentes lugares del mundo, sugieren que más bien que estas decisiones han sido tomadas de manera elaborada, de razonamientos elaborados, de evaluaciones de la situación, de balances que han hecho, que guían estas decisiones y estas acciones, y que van construyendo la búsqueda de alternativas hacia esa vida libre de violencia que tanto anhelan. Bueno, tenemos entonces que poder hablar, a ver, perdón que me perdí en el power acá, sigue acá, este otro. Quienes trabajamos o quienes trabajan desde algún lugar, incluso en la vida particular, sobre poder reconocer estas situaciones de vulnerabilidad, porque lo ideal es poder, obviamente, prevenir la violencia, y en el caso extremo de que ya se esté configurando, poder brindar la ayuda necesaria. Es importante tener las herramientas, los conceptos básicos, las nociones, manejar, para poder reconocer estas situaciones de vulnerabilidad, que no siempre son tan visibles, ni tan palpables, ni tan claras. Muchas veces comienzan con el ausentismo en lugar de trabajo, no es que yo la vea golpeada a mi compañera, ni es que ella venga y me cuente que ha sido maltratada, pero ha sufrido ya un episodio de violencia el día anterior, empieza a faltar al trabajo, entonces lo que por ahí puede parecer un simple ausentismo o que se enferma seguido, subyace detrás de toda esa situación un contexto de violencia que no es tan evidente, digamos, si no se tiene una especie de ojo crítico o de herramientas para poder detectarla. Entonces tenemos que poder reconocer esas situaciones de vulnerabilidad. Cuando empezamos viendo, bueno, hay diferentes conceptos, hay muchos conceptos sobre lo que consideramos grupos vulnerables, entre los cuales obviamente encontramos a la mujer en situación de violencia de género. ¿Qué son los grupos vulnerables? Son aquellos que por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, de edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y que no cuentan con los recursos para satisfacer muchas veces sus necesidades básicas, ¿no? Esta vulnerabilidad, bueno, a nivel jurídico, ¿en qué se traduce? En que quienes sufren esta vulnerabilidad tienen un reconocimiento formal de sus derechos y de sus libertades, pero en lo material, en la realidad, estos derechos son solamente formales, son enunciativos, porque se les limita, se les modifican o se les desconocen debido a prácticas, ¿cierto?,
culturales, sociales, políticas o económicas que están motivadas por diversos intereses. Entonces no es muy sencillo muchas veces reconocer, como decíamos, estas situaciones de vulnerabilidad. Género, sociedad y violencia se entrelazan para dar el origen a este fenómeno que llamamos violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Socialmente se establece un sistema de diferenciación y asignación tanto de roles como de actividades en virtud del sexo al que se pertenece. Yo creo que en talleres anteriores han tenido, digamos, capacitación respecto, bueno, de lo que es el origen o los fundamentos de la desigualdad en base al género, así que por eso no lo trato en esta parte. Esta diferencia necesariamente, bueno, se ve traducida en una desigualdad que tiene como consecuencia el nacimiento de relaciones que históricamente han dado orígenes a poder y subordinación. En esto de papeles de poder y subordinación, hablamos, ¿no es cierto?, de que siempre la relación desigual de poder se da de una situación de superioridad del hombre en relación a las mujeres, principalmente, al resto del arco de la diversidad sexual, y también de los hombres heterosexuales que no acatan el mandato de masculinidad hegemónica, que también quedan fuera, ¿no es cierto?, de esta sociedad machista, de esta sociedad patriarcal, y quedan subordinados en esta relación desigual de poder. Bueno, continuamos, entonces ahí hice un paréntesis. El reconocimiento de la violencia contra la mujer como un problema social, cualquiera sea el espacio donde la sufra. Lo importante, cuando hablaba Rita Segato, lo personal es político, no podemos catalogar como un problema perteneciente al ámbito privado, el de violencia de género. Por eso dice, cualquiera sea el espacio donde la sufra, se ha convertido, ¿no es cierto?, a nivel mundial, bueno, es un problema a nivel mundial que por eso se encuentra en la agenda y por eso hay una propuesta, perdón, a ver, para prevenirla, para sancionarla y erradicarla a través de diferentes instrumentos normativos que ya lo vamos a ver. A ver, acá. Bueno, en el caso de la atención ya de las situaciones de violencia configurada, tenemos varias instancias para eso, tenemos la parte de un asesoramiento, donde podemos capacitar, informar, visibilizar, que lo hacen generalmente las ONG, asociaciones de la vida civil, fundaciones, y por supuesto los organismos oficiales como una respuesta del Estado. La contención, que es otra de las instancias con las que pasa la mujer, ¿no es cierto?, en este círculo de la violencia, que se encuentran los hogares de refugio, la asistencia de los equipos interdisciplinarios. Yo quiero hacer hincapié, porque eso me han pedido, en el caso de lo que es el procedimiento, ¿no es cierto?, desde la denuncia en adelante, en los casos de violencia. Nosotros tenemos a nivel provincial la ley 5434, que ha sido sancionada en el mes de abril del año 2015 y que se encuentra vigente, que prevé la creación de los fueros de familia y de violencia de género. Sin embargo, bueno, hasta la fecha no están creados, pero hay bastantes instrumentos dentro de la ley que son muy importantes y que pueden implementarse sin perjuicio de que todavía el fin específico o el objetivo principal de la ley no se ha concretado. Uno de estos es el procedimiento y establece quiénes son las personas legitimadas, quiénes tienen derecho a denunciar un hecho de violencia de género. La ley nos dice, toda persona que hubiera sido víctima de violencia familiar o de género se encuentra legitimada para denunciar el hecho. Pero no solo la víctima, digamos la damnificada directa, dice, continúa, también se encuentran facultados para formular la denuncia toda persona que haya tomado conocimiento de un hecho de violencia, sea o no familiar de la víctima. Esta es una herramienta importantísima que nos da la ley, justamente para que nos involucremos como sociedad en un hecho que realmente es, que nos afecta socialmente y que no pertenece solamente al ámbito privado, como es la creencia, digamos, popular o común de la gente. La legitimación para denunciar también alcanza a los niños, niñas y adolescentes e incapaces que hubieran sido afectados directos o indirectos por el hecho de violencia. Y acá termina con otro, o testigos presenciales de la situación de violencia. Ni siquiera necesitan ser ellos, digamos, los damnificados directos o indirectos, sino con el solo hecho de presenciarlo, también pueden radicar una denuncia. Quiere decir que habilita o faculta, digamos,
a una gran número de personas para que puedan acudir, digamos, en defensa de una víctima de violencia familiar o de género. Bueno, ¿quiénes están obligados? Ya vimos quiénes pueden denunciar, quiénes pueden. Ahora, ¿quiénes están obligados? ¿Quiénes deben denunciar? Todo funcionario y agente público que en ocasión del ejercicio de sus funciones tome conocimiento, haya tomado conocimiento de la comisión de un hecho de violencia o de violencia familiar o de género, tiene la obligación legal de denunciarlo ante la autoridad administrativa o judicial. Esta obligación comprende profesionales, directivos, docentes y empleados de establecimientos sanitarios, asistenciales, educacionales, de salud, de seguridad, de justicia y a todos aquellos que en el ámbito público tomen conocimiento de situaciones de violencia familiar y de género o tengan el conocimiento, aunque sea en grado de probabilidad, que tales hechos puedan existir. Ahí me detengo. Me dice, tomen conocimiento, aunque sea en grado de probabilidad. No exige la certeza, no exige que sea realmente que puedan corroborar la existencia de la violencia. Se tienen la duda, sospechan, vienen todos los días mi compañera con moretones, todos los días se va en el baño, todos los días viene con los ojos hinchados. Entonces, ese grado de probabilidad que por la cotidianidad de la situación me hace sospechar es suficiente y me habilita para que yo en esta situación ejercer, ¿no es cierto?, la función y por eso conozco el derecho, deba denunciar. Los obligados a denunciar quedan relegados del secreto profesional, en el caso, por ejemplo, de los profesionales de salud, de los educadores, al solo efecto de formular la denuncia, no para divulgar la situación, solamente para formular la denuncia. Los organismos administrativos y judiciales que intervengan, ¿no es cierto?, en la recepción de denuncias o en la aplicación de medidas ordenadas en este proceso, tienen que adoptar todas las medidas necesarias para evitar todo tipo de amedrentamiento en contra de estas personas, para evitar la coacción moral, para evitar que sean intimidados o cualquier otra acción que afecte, ¿no es cierto?, la tranquilidad moral o espiritual del denunciante. ¿Dónde podemos denunciar? ¿Quiénes pueden denunciar? ¿Quiénes pueden y quiénes deben? Y ahora decimos dónde podemos denunciar. Bueno, esta ley, como les decía, nos da muchas herramientas y entre ellas, en el artículo 44, enuncia los lugares donde pueden radicarse la denuncia. Porque acá la gente cree que tiene que ser la unidad de violencia familiar y de género, que no puede tomar la denuncia en la comisaría, que no puede tomar la denuncia a otra unidad fiscal que no sea, que no es así. Todos estos lugares que denuncia el artículo 44, unidades judiciales, fiscalía penal, obviamente que la violencia familiar y de género, porque es la especializada, fiscalías de instrucción, fiscalías generales, comisarías, destacamentos policiales, juzgados de familia, lo que haya, digamos, dentro de lo que son las 6 circunscripciones judiciales de nuestra provincia, porque no nos olvidemos que una realidad es la que tenemos en lo que llamamos Gran Catamarca, Capital, Sudamérica, Valle Viejo, otra muy distinta es el interior de la provincia, que muchas veces, bueno, carecen de los medios para trasladarse la gente, entonces están obligados a tomar la denuncia. A los fines de que se recepcione esa denuncia, a través del Poder Judicial, se habilita un formulario especial. Ese formulario especial tiene un carácter reservado. ¿Por qué hago hincapié en este formulario? Porque antes, quienes tomaban la denuncia, además de que en el interior provincial muchas veces no tenían la capacitación suficiente, el perfil y demás, no sabían qué preguntar o cómo detectar lo que hablábamos recién de un contexto de violencia que muchas veces subyace debajo de situaciones que no son tan claras de que se trata de un contexto de violencia de género. Para dar un ejemplo, muchas veces cuando concurríamos a las unidades judiciales o a las fiscalías penales también y pedíamos para hacer estadísticas o para hacer un trabajo de estadísticas, entre comillas, los números de denuncias por violencias que habían ingresado los 3 últimos meses nos decían 3. Nosotros decíamos 3. Y pedíamos, por ejemplo, cuántas denuncias habían ingresado por amenazas, por lesiones leves, había, pero 50, por dar un número, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede con esto? Después termina habiendo un subregistro donde no se pueden, las estadísticas son importantísimas para poder planificar, para hacer políticas públicas. Entonces termina habiendo un subregistro cuando no tenemos, ¿no es cierto?, las herramientas para detectar
que detrás de esa denuncia de lesión leve, que detrás de esa denuncia de amenaza, hay un contexto, o debajo de ese un contexto de violencia de género, y entonces no la registramos como una denuncia en contexto de violencia de género. Bueno, lo mismo pasa acá, pasaba acá. Al no tener la capacitación para tomar las denuncias, el relato de los hechos que era dado por la víctima podía decir, hoy discutí con mi esposo, me dio un empujón, me golpeé acá, y quedaba como una denuncia, como una lesión leve, quizás en el mejor de los casos, pero no como una denuncia de violencia de género. Con este formulario lo que se trata de hacer es un formulario multidisciplinario, donde además de poner los datos de la víctima, del agresor, se toma también el relato de los hechos, se empiezan a tomar datos, digamos, del contexto de la vivienda, de los antecedentes, y tiene dos capítulos que son muy importantes casi al final. Uno que habla de denuncias anteriores del agresor. Esto al momento de denunciar hay que tener en cuenta que por más que no contemos con el número de expediente, hay que hacerlo constar. No es lo mismo para el juzgador, para los operarios judiciales, tomar una determinación respecto de alguien que tiene 50 denuncias en su haber, por decir un número, con alguien que ha delinquido por primera vez. Entonces también le damos herramientas al juzgador, al fiscal, a quien esté de turno, para poder tomar medidas más severas en determinadas situaciones donde lo amerita por el grado de violencia, por las innumerables situaciones que le preceden. Otro de los capítulos es de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son las medidas precautorias que tienden, ¿no es cierto?, a preservar a la víctima y a su grupo o a su entorno familiar. ¿Cuál es la medida por excelencia que se toma casi que de rutina? Es lo que conocemos como, que la gente conoce como medida perimetral, que son las previsiones de acercamiento, que tiene por supuesto su salvedad, con el caso cuando hay hijos en común, por supuesto con la salvedad de que solamente pueden tener contacto al solo efecto de índole, para tratar temas de índole estrictamente familiar, y generalmente se establece que deben ir acompañados por un tercero para evitar algún episodio, ¿no es cierto?, de violencia. Yo me pongo a hablar y me olvido de pasar los powers, me disculpan. Bien, bueno, otra cosa que es importante tener en cuenta, la obligación de receptar la denuncia. Como decíamos recién, conocer nuestros derechos es empoderarnos. Saber que el funcionario o agente público de los organismos que enunciamos recién, que hablábamos de fiscalías penales, comisarías, destacamentos policiales, etcétera, tienen la obligación de tomar, no pueden negarse a tomar una denuncia motivada en violencia familiar o de género y a darle trámite urgente. Este incumplimiento está calificado como falta grave y además de tener sanciones administrativas, puede tener lugar a sanciones penales por las consecuencias que esa negativa, ¿no es cierto?, pudiera ocasionar. Algo más que quería siempre decir, y lo puse acá subrayado para no olvidarme, es que tengamos en cuenta que una exposición policial no es una denuncia. Solamente la denuncia tiene un trámite posterior, se le da intervención a las autoridades en turno, tanto judicial como puede ser el juzgado de familia, las fiscalías de instrucción, pero la exposición empieza y termina en el relato de los hechos en esa hoja, y salvo que la víctima pida una copia para después hacer un trámite posterior, el empleado que la tomó la guarda en un cajón y allí queda. La gente muchas veces por ignorancia, sobre todo nos ha pasado cuando hemos ido al interior provincial, el agente policial le toma una exposición y ella piensa que con eso empezó el trámite ante la fiscalía y vaya, averigua y no pasa nada, y es porque justamente lo que se le tomó no fue una denuncia, sino una exposición policial. Parecen una verdad de perogrullo, pero muchos no la conocen, y sobre todo estoy hablando por el interior de la provincia. Bueno, terminando un poco con el tema de lo que son las medidas cautelares que se solicitan, la mayoría toman por 60 o 90 días, una de las más comunes, decíamos, era la restricción, la previsión de acercamiento, la restitución de bienes personales. La ley enumera un sinfín de situaciones, pero termina con un último inciso, que es, la enumeración no es taxativa, no se agota en esa enumeración, sino que dice que el juzgador puede tomar cualquier otra medida que lo considere pertinente, atento a las circunstancias particulares del caso que se denuncia. Con lo cual, la discrecionalidad
para poder establecer medidas precautorias, preventivas, para preservar a la víctima, son innumerables y dependen, ¿no es cierto?, de la situación en particular, y obviamente no pueden enumerarse todas porque uno no puede comprender la universalidad de situaciones que pueden presentarse ante una denuncia de violencia de género. Bueno, tenemos los lugares, digamos, donde podemos buscar el tema de la contención acá en Catamarca. Nuestra ley 5434, dentro de todas estas herramientas que más allá de que no se crearon los juzgados, nos brinda, una fue la creación del hogar refugio, que depende de desarrollo social y que se lleva el nombre de Hogar Guardia, que no sé si ustedes lo conocen, pero que está situado en Pasaje Gallo Sin Número, que se encuentra detrás de la maternidad provincial. Es un lugar que, además de brindar alojamiento, comida, brinda asistencia psicológica, legal y integral a las mujeres y a sus hijos. Algo que quiero destacar del Hogar Guarmi, que a diferencia de otros hogares que existen, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el noroeste del país, La Rioja, hace poco, no sé ahora, exigían la denuncia o el oficio judicial para ingresar a las mujeres al hogar. En el caso de nuestro Hogar Guarmi no se exige ese requisito, con lo cual cualquier persona en situación, cualquier mujer en situación de violencia de género puede acudir al hogar, ingresar a él y desde allí se tomarán las medidas para establecer cómo sigue o cómo continúa un proceso en relación a esa víctima. La unidad de violencia de género es dependiente del Poder Judicial y que funciona en la calle Máximo Victoria, es la continuación, que es Maipú, la continuación de Maipú, Maipú Norte, casi entre Avenida Belgrano, pasando la Avenida Belgrano frente a la Facultad de Tecnología. Funciona las 24 horas, los 365 días del año, y si bien es la unidad especializada en violencia familiar y de género, no es la única habilitada para tomar las denuncias, con lo cual no se le puede exigir a una persona que vive, por decir, Fremamerto, ni hablemos del interior de la provincia, que se tenga que trasladar hasta esa unidad porque su problema es de violencia de género. Como vimos anteriormente, la ley habilita a los destacamentos policiales, las comisarías del interior, a todos por igual, a tomar, no solo que las habilita, sino que les exige a tomar las denuncias que sean de esta naturaleza. Bueno, en lo que es el marco normativo, bueno, tenemos instrumentos internacionales, empezamos por la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, bueno, que es el tratado, digamos, de referencia más antiguo, que es del año 79, que por la Asamblea General de Naciones Unidas. A este tratado lo han ratificado 189 estados, considerado como el documento jurídico internacional más importante, ¿no es cierto?, en la lucha sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y uno más próximo que tenemos, que es la Convención de Belém do Pará, que bueno, en realidad se llama la Convención Interamericana, ¿no es cierto?, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y que se la conoce generalmente con el nombre del lugar donde se llevó a cabo en Brasil, en Belém do Pará, en el año 94, y que es el primer tratado internacional del mundo de derechos humanos que abordó específicamente la temática y la violencia contra las mujeres, y que consagró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Define la violación contra la mujer como una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Bueno, entró en rigor el 96, está ratificada por 32 de los 35 miembros de la OEA, salvo Cuba, Canadá y Estados Unidos, y eso lo digo como nota de color. Y a nivel nacional tenemos nuestra ley 26485, que es un reflejo, una consecuencia de la Convención de Belém do Pará, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales, que fue sancionada el 11 de marzo del 2009. Bueno, la ley define, ¿no es cierto?, en su artículo 4, qué se considera violencia contra las mujeres, como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Y quedan comprendidas también las perpetradas, desde el Estado o por sus agentes. O sea que no solo un particular puede ejercer violencia contra la mujer, sino también el Estado. Tengo entendido que en la clase anterior, en la primera parte de este taller,
se les ha explicado lo que son los tipos de violencia y las modalidades de violencia que están descritas en el artículo 5 y 6 de la 24, de esta ley de la 485. Establece, por supuesto, también toda... ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, sí, se Sí, escucha. doctora, sí la escuchamos, doctora. Perdón que se... Bueno, y como recién un poco nos explayamos ya en relación a nivel provincial, la ley 5434 que prevé la creación de los juzgados de violencia familiar y de género, que también recepta muchos principios de esta ley nacional. Bueno, la violencia de género se ha convertido, como todos sabemos, en un fenómeno global, de crecimiento constante, que se vislumbra en todos los estratos de la sociedad, porque está transversalizado, nos atraviesa en todos los estratos sociales, no diferencia clase, etnia, nivel cultural, socioeconómico. Y como consecuencia de ello se logró instalar esa problemática mediáticamente. Entonces, esta repercusión social obligó un poco al Estado, a las autoridades, ¿no es cierto?, a dar una respuesta a esta demanda sobre este conflicto puntualmente. Bueno, en ese sentido, una de las respuestas del Estado se generó en materia legislativa de punición, inmiscuyendo en este caso al derecho penal en el asunto. ¿Por qué hago esta introducción? Porque, bueno, ahora voy a hablar de lo que es dentro del marco normativo, algo que generalmente no lo tocamos mucho, pero que quiero dejarlo, digamos, instalado acá, es la modificación del Código Penal en relación, ¿no es cierto?, a los delitos de género. Nuestro código, bueno, en el año 2012 se sancionó la ley, nunca soy buena para los números, la 26.791, que modifica el artículo 80 del homicidio, incorporando figuras importantes, incorporando agravantes a figuras autónomas que ya existentes como el homicidio, arrogándole así una propiedad penalmente relevante, como el femicidio, como el delito por el delito de odio por género. ¿Qué pasa con el derecho penal? El derecho penal es una materia, una rama del derecho digamos, históricamente androcéntrica. Todos verán que el derecho penal siempre se resiste, ¿no es cierto? Si la perspectiva de género nos atraviesa hasta el derecho penal, es una rama bastante complicada y compleja de instalar la perspectiva de género. Todos lo vemos a diario, y nosotros siempre hacemos un ejercicio cuando damos una capacitación, y que siempre tenemos la misma respuesta. Decimos que desde el año 2013 hasta la fecha se comete un femicidio cada 36 horas, después se va justamente acrecentando esta violencia, y preguntamos a los presentes que nos den el nombre de 2 o 3 femicidas. Si estamos diciendo que desde el 2013 hasta la fecha, cada 30 y pico de horas, una mujer por día muere, quiere decir que deberíamos sabernos, no sé cuántos nombres. Por lo general, la gente que asiste no conoce los nombres de los femicidas. No conocen, salvo un caso muy puntual, muy cercano, no conocen. Pero cuando todos preguntamos a los asistentes si saben quién es Nair Galarza, todo el mundo sabe quién es Nair Galarza. Por esto quiero decir que el derecho penal no juzga de la misma manera, es androcéntrico, tiene raíces androcéntricas, y si bien es cierto, la perspectiva de género se está instalando a través de las ciencias sociales y demás, es un proceso y es un hueso duro de roer, por decirlo de alguna manera. Por lo cual considero que es un gran avance que nuestro Código Penal haya receptado, ¿no es cierto?, lo que decimos, estas circunstancias calificantes de figuras autónomas como el homicidio, figuras ya existentes, pero que le arrogan así una propiedad penalmente relevante que antes no la tenían. Bueno, en este punto también quiero destacar algo que llama la atención. Si bien el artículo 80 en el inciso 11 del Código Penal, esto lo voy a leer rápidamente, con el artículo 80 dice: se impondrá reclusión o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto al que matare, 2 puntos, y en el inciso 11, que modifica esta ley, dice: a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Bien, es el femicidio, es la figura del femicidio. ¿Qué pasa? ¿Qué se entiende por violencia de género? Cuando mediare violencia de género. Bueno, llamativamente el Código Penal, si bien recepta el concepto en análisis, no aporta la definición, no aporta una definición de violencia de género. Y tampoco
nos facilita herramientas terminológicas para obtener una definición unívoca. ¿A dónde recurrimos para poder determinar qué entendemos por mediar y violencia de género? A esta normativa que acabamos de ver, a las definiciones de la CEDAW, a las definiciones de la Convención de Belém do Pará, a la 26485, porque nuestro Código Penal, pese a receptar, ¿no es cierto?, esa figura, no aporta una definición de la misma, ni da herramientas para que nosotros lleguemos a una definición o un concepto unívoco. Podemos afirmar entonces que la violencia de género implica cualquier acto de violencia físico, sexual, psicológico, moral, patrimonial que inciden sobre la mujer por su razón de género, basado, ¿no es cierto?, en la discriminación y en las relaciones de desigualdad y de poder asimétrica entre los sexos que subordinan siempre a la mujer, principalmente, digo yo, al resto del arco de la diversidad sexual y también a los hombres heterosexuales que no acatan, ¿no es cierto?, el modelo o el mandato de masculinidad hegemónica. Los delitos de género en el Código Penal argentino, bueno, destaco el tema del femicidio, y también quería hacer referencia al inciso cuarto del artículo 80, que incorpora la figura del homicidio agravado por odio de género. En este supuesto, la reforma legislativa impone un plus punitivo, cuando la acción de matar conlleva como motivación de odio que se siente por la víctima por pertenecer a un determinado género, ya sea masculino o femenino. Entonces podemos decir que en los casos de homicidios por odio, o por odio a la identidad de género, el autor mata a otra persona porque odia la elección de identidad sexual elegida por la víctima. Bueno, estos delitos entonces se configurarían cuando la gente mata a una persona transexual, es decir, a quien siendo hombre se ha convertido en mujer, o a quien siendo mujer ha decidido ser hombre, modificando su apariencia o función corporal. Finalmente, la nueva regulación agrava la pena para quien diera muerte por odio a la expresión de la identidad de género, y en ese caso la diferencia del caso precedente sería que la víctima no ha cambiado de género sexual, pero se comporta y expresa como si perteneciera al género contrario. Bueno, el plus punitivo que incorporan estas modificaciones al Código Penal en el caso del femicidio es atribuido, responde a la calidad de mujer del sujeto pasivo, ya que la violencia que se ejerce en un contexto de género donde existe esta relación desigual de poder. Bueno, yo no he muy tratado el tema, digamos, porque la verdad que necesitaría como una clase aparte, hablar sobre estas modificaciones del código. Hay lugares, modificaciones que no estamos muy de acuerdo en algunos aspectos, porque deja un margen de discrecionalidad bastante grande para el juzgador. En el caso, por ejemplo, de cuando en el inciso 1, así como hay calificantes, este plus punitivo del que yo hablo, cuando se dan el homicidio en este contexto, también el código prevé circunstancias atenuantes. En el caso de violencia de género, el código también hace hincapié en esto y modifica y dice, no van a mediar circunstancias extraordinarias de atenuación cuando haya violencia de género, que me parece muy bien. Lo que no me parece muy claro es cuando en el artículo dice, esto, refiriéndose a esas circunstancias atenuantes, no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima. O sea, no te vamos a dar las circunstancias atenuantes si antes cometiste o realizaste, actos de violencia contra la mujer. ¿Cuál es el problema acá? Que no dice estos actos, cuántos actos, de qué naturaleza. Entonces, esa discrecionalidad que deja en manos del juzgador es como atenta o entra, digamos, en tensión con el concepto o la regla de seguridad jurídica. Porque yo quedo expuesto, quedo, digamos, que supeditado a que el juzgador evalúe si esos actos de violencia tienen la entidad suficiente para quitarle la atenuante al femicida. No sé si por ahí los ha confundido, traté de ser clara, pero bueno, para que tengan una idea de la magnitud de la reforma del Código Penal en relación a los delitos de género en nuestro Código argentino. Bueno, con esto yo termino los temas que se me han asignado. Bueno, espero haber sido clara y bueno, quedo a disposición de ustedes por alguna pregunta. Y bueno, y si no, después para cerrar, quería hacer lectura de un párrafo
de Rebeca Pajón del año 2015, así que bueno, estoy a disposición de lo que ustedes dispongan, los moderadores. Sí, doctora. Por ahí había unas preguntas de más o menos lo que venía hablando. Dígame. ¿Qué pasa cuando una denuncia es anónima y si la víctima no avala esa denuncia, si queda sin efecto? No, no hay denuncias anónimas. La denuncia la puede formular cualquiera, a ver, ya voy a volver en el Power. ¿Quién puede denunciar? La ley faculta a ¿quién puede denunciar? Toda persona que hubiera, pero no puede ser anónima la denuncia. La denuncia la persona concurre a formularla, y después lo que hace la autoridad judicial es citar a la persona a favor de quien se ha deducido esa denuncia, para ver si la víctima la ratifica, o sea que, digamos, la confirma, por decirlo de otra manera, o la rectifica, la niega, porque son de instancia privada, con lo cual no puede continuar el proceso si la víctima no la ratifica. No estamos hablando de denuncias anónimas, que la puede hacer cualquiera no quiere decir que sea anónima la denuncia. Qué bueno, porque así aclaro esto. La ratificación es fundamental para que el proceso continúe. Muchas veces se van a frustrar la gente de decir, fui denuncié a favor de, y con el momento de ratificarla fue y la rectificó. Pero también tenemos que tener en cuenta que forma parte de este camino, de esta ruta crítica de la que hablábamos, donde decíamos que la mujer tiene marchas y contramarchas en este proceso de intentar salir de este círculo de la violencia, y que se debe a reflexiones, a decisiones y acciones que toma según su realidad, evaluando sus posibilidades. Son marchas y contramarchas. Dijimos que no es, la ruta crítica no es lineal, es de procesos que van y que vienen, entonces también puede pasar que, más allá que se formule una denuncia a favor de ella, vaya y la rectifique. No sé si responde su pregunta. Sí, sí. ¿Me escucha ahí, doctora? Sí, perfecto. Sí, acá hay otra pregunta. ¿Cómo debe proceder una mujer que es víctima de violencia patrimonial y el acto no constituye el delito? La violencia patrimonial, generalmente, bueno, uno dice, bueno, hay que denunciar, hay procesos, no constituye delito, hay procesos, ¿no es cierto?, que son culturales, depende de la forma en que se manifieste. La denuncia, la violencia patrimonial, eso lo tenía, yo pensaba, no sé si eso les dieron en otra clase, yo recién hace un rato tuve, con el movimiento Evita, estuvimos viendo las clases de violencia, y en el caso de la violencia patrimonial, que es generalmente se da en el ámbito familiar, ¿no es cierto?, cuando el marido o le percibe el sueldo, ¿no es cierto?, empieza, es una escalada de violencia, empieza, ¿no es cierto?, a quedarse con el dinero porque lo administra mejor, se queda con los documentos, con la tarjeta, le maneja. Constituye un delito, ¿no es cierto?, digamos propiamente dicho, puede trascender o no, puede ser un delito, pero empieza, ¿no es cierto?, a generar este contexto, este entorno de violencia que generalmente termina en la agresión física. Es lo que hablábamos de este ciclo de violencia, ¿no es cierto?, que tiene esta fase, en estas cuestiones cotidianas que van erosionando la autoestima de la mujer, en la primera fase que decíamos del clima de tensión, que son estos episodios cotidianos de violencia, que se van generando de esta manera y que después, lamentablemente, pasamos a una segunda fase donde es esta explosión de violencia, que realmente es la violencia física, que es la que constituye un delito y que es la que se puede denunciar. Entonces pasa por una cuestión, ¿no es cierto?, de un proceso cultural, y por eso hacemos hincapié, ¿no es cierto?, en las capacitaciones, en las concientizaciones, y en esto de desnaturalizar estructuras de desigualdad, y tener conceptos y herramientas que nos permitan identificar, porque esto es una construcción cultural, ¿no es cierto? Esto es un deconstruir. Bien. Doctora. Sí. ¿Qué opinión tiene respecto al juicio abreviado aplicado a procesos penales vinculados a hechos de violencia de género? Y si los mismos perjudican o benefician a la mujer. No, para nada comparto. Es más, la Convención de Belém do Pará, los juicios, las famosas probation que decimos que están prohibidas en el caso de violencia de género, en los contextos de violencia de género. Soy una acérrima opositora a los juicios abreviados en violencia de género. Creo que merecen un análisis más pormenorizado y que necesitan una atención, me parece que es tratar con mucha liviandad
un contexto que es grave y que puede llegar a tener consecuencias tremendas como la que vemos día a día, como son los femicidios. Bien. Por ahí también había un comentario a modo de sugerencia que la policía debe custodiar a aquellas mujeres que ejercen la denuncia, perdón, que hacen la denuncia, porque después de eso puede venir lo peor, que es la muerte, ¿no? ¿Qué se sabe? ¿Hasta dónde llega la policía? ¿Hasta dónde acompaña? Sí, lo ideal sería poder tener un consigna, como le decimos. Yo creo que en algunas oportunidades, en mi caso, por ejemplo, en un asesoramiento que tuve en Casa de la Mujer, un tiempo tuvieron una consigna. Lo que pasa es que, digamos, es insostenible en cuanto a recursos humanos. Lamentablemente estamos como lejos todavía de acceder a ese tipo de recursos, pero en algunos casos sí sé que se han asignado las consignas. Sí, lamentablemente, y en eso es lo que nosotros veíamos, esta evaluación que hace una mujer, y dice, me voy de mi casa, pero ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a proteger en el caso de que mi agresor quiera venir a buscarme, que tome una bebida, que se acuerde y quiera venir a agredirme a mí, a mis hijos? Esas son las situaciones, y por eso decíamos que en este ciclo de violencia es tan difícil de salir. Si no tiene una red de contención dentro de estos factores que hablábamos, impulsores para poder salir, nombrábamos o mencionábamos las redes de contención, tener un apoyo. No es lo mismo irse a la casa de unos familiares donde hay gente que me pueda proteger, a que irme sola, a que estar alquilando una piecita con mis hijos. Me siento expuesta a estos hechos de violencia. Y esto es lo que genera que sea tan difícil salir de estos círculos de violencia, de romper este ciclo, ¿no es cierto? Porque justamente estos factores que hablábamos, impulsores e inhibidores, uno pasa por este lado, el tema económico, que es fundamental. El tema económico lamentablemente es algo que puede llegar a ser decisivo a la hora de la decisión de la mujer, valga la redundancia, de salir o no de este contexto de violencia. Y por otro lado, bueno, no contamos con los recursos del Estado suficientes como para darle a cada víctima de violencia una custodia personal. Lamentablemente, creo que no llegamos con a esa instancia todavía. Sí, el comentario apuntaba a que por qué la policía puede hacer, puede cubrir aquellos, ay, no me sale la palabra, perdón, puede estar haciendo adicionales en farmacias, en boliches, y no en la casa de una mujer que ha sido, que denunció por violencia, ¿no? Claro. A eso Sí, apuntaba el comentario. claro, desconozco realmente internamente el manejo, ¿no es cierto?, administrativo y de los recursos de la policía, pero yo creo que en este caso, me animo a decirlo porque conozco a los adicionales generalmente son pagados por la gente de los lugares donde se van a prestar los servicios. La gente que pide el servicio adicionales lo paga ese servicio. La realidad de la mujer víctima de violencia, que por lo general tiene trabajo doméstico o no tiene los recursos para hacerlo. Así es. Había otra pregunta medio interesante, doctora. Teniendo en cuenta el asesinato hacia una mujer, ¿no? ¿Cuándo es caratulado como homicidio y femicidio? ¿Cuál es la diferencia? Ah, qué buena pregunta. No siempre cuando muere una mujer o cuando se asesina, perdón, una mujer, se caratula como femicidio, porque el femicidio, digamos, tiene este plus punitivo cuando se asesina a una mujer por el hecho de ser mujer, por su género, no por otras circunstancias. Acá en el interior de la provincia hubo un caso que en principio, porque la gente tiende a decir, bueno, si mató a una mujer es femicidio. No es así. En realidad solamente se caratula como femicidio en el caso de que ese crimen se haya llevado o la motivación para cometer el crimen por el hecho de que sea mujer, no por otras circunstancias, por ejemplo, por robarle, por ejemplo, porque no, en ese caso no es femicidio, es solamente un simple homicidio. Por ejemplo, la mató en ocasión de robo, robó, le tocó ser la víctima de un robo, pero no la mató por ser mujer, la mató crímenes causa, se llama, para cubrir otro robo, otro delito, pero no por el hecho de ser mujer. Cuando la mata por el hecho de ser mujer, por su género, ahí es femicidio, si no, no. Si no es un homicidio simple y llano.
no tiene ese plus punitivo del inciso 11 que se incorpora, que les decía yo, en el artículo 80, que es de homicidio, que dice justamente a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género, y mediare violencia de género. Por eso le decía la importancia de poder definir en este contexto qué eran violencia de género. El código no nos daba la definición y no nos daba herramientas para llegar, entonces ahí tuvimos que recurrir, digamos, a la normativa internacional y nacional que sí describen, digamos, este contexto o este concepto, mejor dicho, de lo que es violencia de género para poder calificar ese homicidio como femicidio. Perfecto, clarísimo. Vamos a ir al chat. Pilar, compañera Pilar. Acá estamos. Acá estamos. Sí, bien. A través del chat del Zoom, porque ahora estaba revisando el chat del Facebook, no tenemos todavía preguntas, pero en el Zoom tenemos una pregunta más, ¿sí? Que dice, ¿qué se debe hacer cuando la adicción lleva a la violencia de todo tipo en la familia? La mujer queda desamparada teniendo trabajo queda teniendo trabajo, pero la vivienda es herencia familiar. Eso por un lado. Y por otro lado, la ley 5434/15 estipula que la mujer tiene derecho a un abogado para asesorar legalmente a la víctima, brindado por el Estado. Esas son las dos últimas preguntas que tengo. Bueno, Pilar, después me vas a repetir la primera, que me quedé así, te respondo la segunda para ir cerrando, digamos, pero decíamos que en relación a la 5434 prevé la creación de muchas estructuras, porque hablamos de creación de juzgados de violencia familiar y de género, pero a su vez prevé la creación de fiscalías, de equipos interdisciplinarios, todo lo que, digamos, los órganos o organismos que necesita para funcionar este tipo de juzgado, y entre esos es el defensor gratuito, pero que lamentablemente están, digamos, todavía en la letra de la ley, pero no están en práctica. Todavía no tiene un defensor, digamos, salvo los defensores oficiales, digamos, que son comunes a todo el fuero penal. El defensor específico para violencia de género, que no se ha creado esa área, no está creada, está previsto en la ley, pero no está creada. Y si me podés repetir la primera pregunta, que no me quedó claro, Pilar, por favor. Sí, no hay problema. ¿Qué se debe hacer cuando la adicción lleva a la violencia de todo tipo en la familia? La mujer queda desamparada teniendo trabajo, pero la vivienda es herencia familiar. Herencia familiar del violento, entiendo. Será herencia familiar del violento. Más allá del dueño del patrimonio, digamos, se pueden tomar medidas de exclusión, pero no sé si a la adicción es como muy casuístico, muy particular, muy concreto, y es difícil de contestar, digamos, sin conocer más del... Me dice, si la adicción lleva a la violencia, bueno, la violencia puede ser generada o motivada por muchas razones, pero no sé a qué se refiere con que el bien inmueble es qué se puede hacer. Se pueden recurrir por supuesto, hay defensorías donde puede uno ir a plantear esta cuestión y decir, bueno, justamente que es víctima de violencia y que estas medidas que se toman, digamos, dentro de lo que son las medidas cautelares previstas por la 5434, muchas veces es la exclusión. Una de ellas, y por excelencia, es la exclusión del hogar. Sí, las medidas cautelares son transitorias, 60, 90 días, pero que dan tiempo también para entablar otra acción judicial para que protejan, ¿no es cierto?, al grupo familiar y a la víctima, que se siguen por lo general, ¿no es cierto?, en los juzgados de familia de la provincia. Es lo que te puedo decir en base a los datos que me pasas, no conozco la casuística concreta. Bien. Tenemos otra pregunta que dice, perdón, no, sí debe ser, perdón. ¿A qué atribuye la resistencia del Poder Judicial de Catamarca a implementar el foro especializado en violencia familiar y de género, creado por la ley 5434? Bueno, responde a muchos motivos la falta de ellos. El Poder Judicial aduce la falta de presupuesto. Concretamente, lo que aduce falta de presupuesto. Bueno, pero sin embargo yo creo que se pueden reestructurar partidas, bueno, esa es la explicación que el Poder Judicial da. La verdad,
realmente no comparto, pero bueno, ese es el justificativo por el que hasta ahora, según bueno, el Poder Judicial, no se han creado todavía la falta de presupuesto. Es lo que alegan ellos. Tenemos otra pregunta por vía Facebook, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que prescriba una denuncia de género? ¿O a qué se debe que las denuncias no tienen su curso y a veces quedan estancadas las denuncias y por eso no hay ganas de hacer denuncia ya? Miren, no hay una denuncia de género, así como de género. Este plus punitivo se da en contexto de género, que es un agravante que se da a figuras que ya existían anteriormente, como en el caso, por ejemplo, del homicidio o del femicidio. ¿Qué pasa que no se les dan cursos? O sea, la verdad, la casuística, según tengo entendido, están colapsados en cuanto a denuncias de violencia en contexto de violencia en contexto de género. No sabría decir bien a qué responde, que no se les dé curso, a qué responde que no continúen el proceso. Yo creo también que, bueno, si bien es cierto, hay un colapso porque la problemática social va creciendo o esta violencia va en escalada, creo que también obedece, por otro lado, haciendo una culpa a falta de capacitación de los operadores, a falta de recursos humanos, a que no tienen el perfil que deben tener quienes están a cargo, muchas veces, no siempre, obviamente. Entonces hay que hacer como un análisis un poco más integral de la situación para poder darle una solución y sobre todo porque la gente que llega a esta instancia de denunciar es porque ya llega a un punto, un hartazgo donde realmente eso considera que es insostenible. Nadie, como les decía hace un rato, nadie denuncia al primer grito, nadie sale a pedir una exclusión, una medida de restricción, el primer empujón. Tiene que pasar por mucho una víctima para poder llegar a esa instancia. Entonces, ahí es importante que las instituciones, sea Poder Judicial, Estado, las asociaciones civiles estén preparadas para dar una respuesta. Porque lo peor que le puede pasar es que la víctima salga a buscar ayuda y no la encuentre, porque retorna a su entorno violento con el agravante de que ya comprobó que afuera no tiene ninguna ayuda y no va a volver a buscarla. Por eso digo que cuando uno ofrece ayuda tiene que estar preparado para darla. Si no, es preferible no generar expectativas que no puede cumplir y dejar que la víctima busque, ¿no es cierto?, en otro lado esa ayuda, que en esta ruta crítica que hablábamos, a lo mejor logra salir de ese entorno violento. La verdad que me queda mucho por hacer, porque es mucho el camino para recorrer, es muy complejo, es un problema transversal, no es lineal, y nos afecta desde muchos lados. Lo que yo creo es que es importante que estas capacitaciones nos sirvan para que nosotros, por nosotros mismos, en lo cotidiano, en la vida común, tengamos las herramientas para nosotros mismos detectar estas estructuras de desigualdad, estas brechas, y decir, esto me empezó a hacer ruido, esto que antes para mí era normal me hace ruido. Ahora yo prendo el televisor y veo Tinelli y me parece que no puede estar haciendo esas bromas, no puedo convalidar un chiste machista, no puedo festejar a mi compañera de trabajo que es una grosería a mi compañera. Todas estas cuestiones que nosotros mismos tenemos que ir construyendo para contribuir a este proceso, ¿no es cierto? Bien, tenemos 3 preguntas más. Una más es de Facebook que dice, ¿qué pasa si la mujer niega algún maltrato y niega no ser golpeada? ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Bueno, generalmente, como les decía, si la mujer no ratifica la denuncia, que es de instancia privada, no se le puede dar curso a la denuncia. Y estos son justamente los escollos que tenemos para poder terminar con este flagelo. Pero tampoco es justo, como les decía, en este proceso, las críticas, porque son producto de un análisis elaborado que hacen ellas de su propia situación. Muchas veces dicen, no me voy a ir porque si me voy, ¿a dónde voy a estar? Una semana en la casa de mi hermana y tengo que volver. Y cuando vuelva lo voy a encontrar más enojado y va a ser peor. Entonces, este proceso de idas y vueltas que le decía que no es lineal, estas marchas y contramarchas, esta de no ratificar la denuncia, es lo que justamente impide terminar con este flagelo. Es muy complejo, no es lineal, y son las cosas que nos impiden avanzar muchas veces. Por eso decíamos, en estos factores que inciden en la decisión de salir,
el Estado juega un rol importante, la familia juega un rol muy importante, los recursos económicos también lo son. Entonces, digamos, una mujer va a poder buscar su salida siempre y cuando piense que tiene posibilidades de realmente de gozar de una vida plena, de gozar de sus derechos, libre de violencia. Antes no lo va a hacer, o si lo hace, va a tener estas idas y vueltas que hablábamos en esta ruta crítica, en este proceso que describe bien la OMS, y que es un denominador común en todas las partes del mundo, no es solo nuestro país. Esto es un problema, un flagelo mundial, y justamente pasa por este lado, cuesta muchísimo, porque no es una situación simple, y más si hay niños de por medio, si hay una relación de mucho tiempo, cada vez se hace como más complejo y más difícil de salir. No sé si eso respondió. Y, doctora, también había una pregunta si en Catamarca se usa el botón antipánico. Había un proyecto desde la municipalidad, pero yo creo que no estaba instaurado. Había un proyecto importante, creo que desde la municipalidad de la capital, pero creo que no se había implementado todavía. No se había implementado. Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no. Bien, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué sucede cuando la mujer denuncia y después se ve presionada y la saca? ¿Cómo sigue el proceso? Bueno, es justamente lo mismo que decíamos recién, es como no ratificar, y es como, salvo que sea un delito perseguible de oficio, que la denuncia sigue su curso por la magnitud de las lesiones, si es de instancia privada, queda ahí. Y si es de perseguirlo de oficio, continúa, ¿no es cierto?, el proceso. Pero sí, es una de las manipulaciones en estas fases que yo hablaba, en las fases de este ciclo de violencia, cuando hace la explosión de violencia, finalmente es una agresión física o violencia física, y después viene el arrepentimiento, la luna de miel, le promete, la manipula, le jura que no va a volver a pasar, y la mujer que tiene hijos, que en la creencia vuelve. Y estos ciclos, por eso se llaman ciclos, porque se van repitiendo. Y es muy común esto, de que denuncien y después vayan a querer levantar la denuncia por esta manipulación que tienen de parte de su agresor, ¿no es cierto? Y estos círculos de violencia, estos ciclos, perdón, de violencia, que cada vez son más cortos y cada vez son más violentos, y que lamentablemente muchas veces terminan en la forma más extrema de violencia, que es el femicidio. Bien. Doctora, tenemos una agente que pidió la palabra. Sí. ¿Se la podemos ceder? Sí, por supuesto. Richard, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. escuchás? Buenas tardes, doctora. Buenas Bueno, tardes, muy bien, gracias. Muy importante su charla, y bueno, a través de esta charla queda en claro por qué tenemos tanto femicidio, y vamos a seguir teniendo tanto más femicidio, lamentablemente, porque vemos que la mujer realmente está desprotegida. Yo le quería hacer una pregunta, porque usted me dice, yo fui el que preguntó de la denuncia anónima. Ahora, todos estamos mirando el factor directo, que es de la violencia, que es de la mujer. Ahora, ¿qué pasa con los niños, ¿no? Que rodean ese hogar? Y quizá, claro, la mujer por miedo, bueno, usted ya me dijo que anónima no hay denuncia, así que bueno, no estamos haciendo nada. Pero ¿qué pasa con los niños? ¿No hay alguien que actúe, un juez de menores, alguien que fiscalice ese hogar violento? Sí, cuando se hace una denuncia, y en el caso que hubiese niños, niñas o adolescentes, lo que se hace es la participación al sistema de protección integral, que depende de la Secretaría de Familia. En este caso actualmente está la doctora María Carrizo, que sé que bueno, funciona en la órbita del desarrollo social. Lo que se hace es que la autoridad que interviene, que generalmente es el juzgado de familia, inmediatamente le da participación, ¿no es cierto?, para que se active el sistema de protección, que depende administrativamente, no es judicial ya, sino que depende administrativamente del desarrollo social de la Secretaría de Familia, y en el caso del juzgado de familia, al asesor de menores incapaces. Ellos toman participación muchas veces, depende del contexto. Generalmente el último recurso para el niño es la institucionalización, el último recurso. Llevarlos, por ejemplo, a la casa común. Siempre se busca dentro de la familia alguien que pueda contenerlos en estas situaciones. Yo había hecho justamente la aclaración respecto de, por ejemplo, las medidas cautelares, cuando se prohíbe esa restricción de acercamiento, de restricción de contacto, salvo que hubiese niños en común, solo para tratar temas de índole estrictamente familiar en presencia de un tercero.
porque se vuelve como más complejo también ahí el tema, y esa es esta cuestión de la problemática de la violencia de género. Tiene tal entramado y es tan transversal, y realmente que es muy difícil por eso terminar con este flagelo. Es tan complejo que cuando uno, toda situación es diferente, y por eso justamente la ley le da estas herramientas al juez en el caso de las medidas cautelares, que deja ese inciso abierto, o sea, no es una enumeración taxativa, y si cualquier otra medida que considera necesaria para preservar a la víctima y su entorno, en el caso concreto, porque pueden plantearse universalidad de situaciones que nosotros ni las sospechamos siquiera. Pero en este caso sí, cuando hay niños que están en riesgo, se les da participación, se comunica al sistema de protección, y en el caso del Poder Judicial, al asesor de menores e incapaces. Y ellos Gracias, determinan doctora, ahí. muy amable. No, por favor, no, por favor. Feliz día de la militancia para los compañeros. Diría, bueno, Doctora, sí. sí, doctora, yo le quería que me haga, si podría hacernos una acotación de una noticia que vi el otro día en las redes sociales, cómo una misma noticia con diferentes títulos puede llegar a poner en tela de juicio a la víctima, ¿no? Y se los voy a leer a los títulos porque me pareció interesante. El primer título de esta noticia era: una mujer después de beber en el departamento de un hombre fue violada. Y el otro título de esta misma noticia decía: un hombre violó a una mujer en su departamento. ¿Qué es una violencia por parte de la prensa o cómo ese título que ponen para confundir? La responsabilidad de los medios de comunicación en esto, la responsabilidad que tienen los comunicadores sociales. Vemos titulares que realmente son, ni hablar de los femicidios cuando decían crimen pasional, femicidio, crimen, digamos, llamemos las cosas por su nombre y pongamos, ¿no es cierto?, las cosas en su lugar para poder dejar de encubrir esta cuestión de violencia, dejar de culpar a la víctima, o sea, porque tomó en el departamento, se merece que la violen, o sea, lo que deja entrever es que se lo buscó, ¿cómo va a ir a tomar al departamento de un hombre? O sea, fue violada, o sea, la culpa no es de la mujer porque tomó, sino del violador que la violó. Entonces, los medios de comunicación en esta responsabilidad que tienen, digamos, tienen que empezar a comunicar responsablemente y verídicamente, dejar de confundir, dejar de, ¿cómo diríamos? No me sale la palabra en este momento, dejar de legitimar, de seguir legitimando estos mecanismos de desigualdad, estas estructuras, dejar de legitimar, ¿no es cierto?, estas estructuras de desigualdad, estas brechas y este poder hegemónico que ejercen, ¿no es cierto?, sobre la mujer. Me parece que en este caso ha habido algunos avances, yo he visto, bueno, me parece que en algunas cosas se ha avanzado, pero que como les decía recién, nos falta mucho por recorrer, nos falta mucho. Bueno, no sé si eso... Muy bien, doctora, sí, muchas gracias, muy claro. Pilar, ¿algo más? Sí, en Facebook tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo se debe actuar cuando sabes que existe violencia de género, pero la mujer golpeada no quiere reconocerla? ¿Cómo se puede ayudarla en ese caso? Y bueno, qué pregunta. Generalmente lo que tratamos, los que tienen conocimiento pueden llegar desde un lugar de amistad, de contención, de lograr su confianza, es poder asesorarla, es poder acompañarla y poder fortalecerla, empoderarla. Es el único camino, porque como yo les decía, no sé si en este Zoom o en el anterior a los chicos del movimiento Evita me preguntaban, no se puede obligar a la mujer a hacer la denuncia si no está fortalecida de tal manera o no se encuentra en condiciones de llevar adelante un proceso judicial. El proceso judicial, lamentablemente, y eso por eso digo que el derecho penal es androcéntrico, muchas veces se la revictimiza y sabe que está expuesta a esa revictimización. Y eso también la asusta, y eso también. Hemos tenido acá juicios en donde hasta en la última instancia, que es ya desde el juicio, se ha permitido que se revictimice a la víctima delante de, ¿no es cierto?, del tribunal que se estaba juzgando. En esto de justificar que en el alegato de la defensa todo vale. No todo vale, la revictimización, la apología del delito no está permitido, yo no coincido para nada con eso y creo que esos son las reminiscencias de un derecho penal androcéntrico que tendría que desaparecer. Yo creo que la única forma es llegando a través de los
operadores que tenemos, institucionales, asociaciones civiles, las redes de contención familiar, para poder llegar a empoderar, a fortalecer a esa mujer para que tome la decisión, decíamos, de transcurrir esta ruta crítica y de salir, de buscar los medios, de buscar estos factores que le permitan romper este ciclo de violencia. Tenemos otra pregunta por vía Facebook que dice, tengo una amiga que sufre violencia de género, pero siempre que ella denuncia, sus denuncias son desestimadas por el solo hecho de ser policía. Le ha pasado de ir golpeada y no quisieron que la vea el médico de policía porque era su colega. ¿Qué se hace en esos casos? Claro, no. En estos casos se tiene que ir directamente a la fiscalía, al superior. Si la policía no quiere tomar la denuncia, puede recurrir a todos esos lugares que enunciábamos y que permite la ley, la 5434, directamente radicar en la fiscalía penal. Si la policía no le quiere tomar la denuncia, tiene que acudir a la fiscalía penal o a la unidad de violencia de género, que tienen la obligación de tomar la denuncia, y además de denunciar a su agresor, denunciar esa inconducta de parte de los funcionarios policiales, porque el artículo 46 de la ley es muy clara, que se trata de una falta grave, pasible de sanciones administrativas y eventualmente también de sanciones penales. Otro de los comentarios por vía Facebook dice, creo que en un hogar donde una mujer sufre violencia, la peor parte se llevan los niños. También hay que luchar por ellos, son el futuro. Así es, comparto totalmente. Comparto totalmente. Nuestros niños llevan, es un contexto y es muy complejo. La verdad que es un camino largo por recorrer, pero se está haciendo mucho. Yo creo que es un proceso, pero que se ve en avance. Yo estoy como en ese sentido complacida de muchas cosas que veo, en cómo se involucra la gente, cómo ya no le cuesta tanto al hombre, porque el hombre también se ha dado cuenta que tiene que correrse de esos mandatos de masculinidad hegemónica, que también lo condenan, por los cuales padecen muchos hombres. ¿Por qué llevar la carga también? Y en esto también aprovecho para decir que, bueno, yo soy feminista, pero no es la lucha contra el hombre por el hombre en sí, luchamos contra una cultura patriarcal que muchas veces la encarnan las propias mujeres. Entonces, creo que también el hombre que se quiere correr de ese mandato social, de ese mandato de masculinidad hegemónica, en el que no concuerda y en el que no es feliz, pero que también lo padece, creo que nos beneficia a todos. Una sociedad libre de violencia, libre de mandatos hegemónicos, nos beneficia a todos. Creo que a todos y todas, y creo que tenemos que luchar por esa vida libre de violencia, porque, bueno, Judith Butler decía, lo que buscamos con todo esto es el buen vivir, tan simple como eso y tan difícil de conseguir. Es un buen vivir, tranquilo, sin violencia. Creo que tenemos derecho, tenemos todos y todas tenemos derecho a una libre vida, a una vida libre de violencia. Yo les quería leer, no sé si quedan algunas preguntas para cerrar. Brevemente lo voy a resumir para terminar un texto, no sé si me permiten, cómo estamos en tiempo, si hay más preguntas. Sí, doctora, adelante. Bueno, se titula Una menos, y la autora es Rebeca Pajón, y la escribió el 26 de noviembre del 2015. Les digo la fecha para que tengan en cuenta lo que son unas pequeñas frases y tips. Estamos a 5 años de que se escribió este texto, solo eso les quería recalcar. El texto se llama Una menos, y ella dice, bueno, la amiga que sueña con un marido que la mantenga, el pibe que canta el reggaetón de moda, la madre que educa a machitos y princesas, el jefe que escupe que está en su día femenino, la otra que aclara soy femenina, no feminista, el novio que te revisa el teléfono y el Facebook, el papá que paga por sexo con nenas de la edad de su hija, los compañeros profesionales que en vez de escucharte lo que tenés para decir en la reunión, te piden que sirvas el café o que hagas el mate, la marca de detergente que solo te habla a vos, mujer, el médico que te hace cesárea sin necesidad, o el que te hace la episiotomía de rutina, la enfermera que te grita, bancátela a alguien que te gustó hacerlo, o que te ata a la camilla para parir, el marido que te prohíbe trabajar, o el que te esconde los documentos y la plata, el chiste machista, las propagandas, Tinelli, la novela turca que banaliza la violación, los concursos de belleza, el que te obliga a hacer algo en la cama que no deseas, el que te dice ahora no me podés dejar así,
el que te humilla, el que te menosprecia, el que te aísla, el que me tocó contra mi voluntad en el boliche de moda, el compañero que te manda a barrer el piso del local del partido y a sacar fotocopias en el gremio, el compañero que naturaliza sus privilegios, el que recibe un cheque más gordo solo por tener pena y se calla y se lo guarda en el bolsillo, el que te pregunta, ¿y el día del varón es para cuándo? La mamá que obliga a la nena a levantar los platos sucios de sus hermanos, la que vuelve a aclarar que mira que soy femenina, no feminista, la que se ríe de que compro libros y no cartera, el colega que te mira las tetas, todos ellos unidos frente al televisor, preguntándose, che, ¿cómo puede ser que asesinaron a otra mina? Estamos todo el tiempo legitimando mecanismos de exclusión, mecanismos de agresión, y después nos sorprendemos de que cada día haya un femicidio. Esto se escribió en el 2015. Bueno, nos dejo pensando, ¿qué de esto cambió? ¿Cuáles de esta situación han cambiado hasta la fecha? ¿Y qué sigue vigente? Estamos a 5 años desde que se escribió, digamos, este texto. Bueno, yo no sé si quedan algunas otras preguntas. Yo quería, bueno, volver a agradecerles por la invitación y espero realmente haber sido clara. Para mí siempre también es un desafío poder transmitir lo que uno quiere y bueno, quedo a disposición para lo que necesiten. El material voy a dejarlo subido y queda también el formulario de denuncia de la unidad de violencia que es común a toda la provincia, para que también lo vean. Y bueno, no sé si queda alguna otra pregunta, más que agradecer su tiempo, porque me brindan lo más valioso que tienen, que es su tiempo, y espero haber cubierto las expectativas de esta charla. Muchas gracias, doctora. La verdad que ha sido muy interesante y muy didáctica. Más que agradecerle por compartir sus conocimientos y bueno, muchas gracias, le damos las gracias. Muchas gracias. A todos los agentes que están tomando la capacitación, les hemos dejado un link en el chat de una encuesta a realizar hasta el día 23 por la capacitadora Verónica Ochoa. Ese link también estará pegado en el aula virtual, así que, bueno, eso, simplemente gracias a todas, a todos y a todes. Recuerden que hoy vence la actividad número 3, el jueves vencería la actividad número 4 y la actividad de la doctora Valdés estará lista, colgada en el aula para el día de mañana en el aula virtual. Nos despedimos, nos reencontramos el jueves. Muchas gracias a todas, a todos y a todo el equipo de coordinación desde el Facebook, pasándonos las preguntas, atentos a todos, a Yoko, a Pauli, a Lore, a Elizabeth Yapura, a Erika Fedeli, a Belén Piovano, a Pilar que estuvo en el chat, y bueno, a la presidenta por hacer posible esto, como siempre. Bueno, gracias a todos, nos encontramos el jueves. Muchísimas gracias. Está cómico. Ay, sí, parece que les gustó. Facebook es como el corazón. Sí, ay, qué bueno. Bueno, qué bueno. Bueno, me alegro mucho, la verdad que